La prédica de hoy se titula Siendo buenos mayordomos. Vamos a mucho, hay muchos pastores que predican en torno a esto, hay muchos estudios en torno a lo que es la mayordomía, pero el Señor yo creo que siempre nos quiere recalcar esta situación, que seamos buenos mayordomos. ¿Vale? Para esto nos vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 2. ¿Ya todos lo tienen? ¿Ven? Primero leemos, 1 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Ténganlos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los ministerios de Dios. Algunas traducciones traen administradores. Mas ahora se requiere en los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice Pablo, le escribe a los corintios, que todos los hombres los tengan por servidores, pero por servidores fieles. Esta palabra que utilizan en estos dos versículos, que es administradores, proviene de una palabra griega que significa oikonomos, proviene de la palabra griega oikonomos. Esta palabra griega, oikonomos, a su vez proviene de dos palabras, o es el conjunto de dos palabras. La primera es oikos, que significa casa, y la segunda nomos, que significa ley. Podemos traducir esta palabra de oikonomos o administrador como la ley de la casa. ¿Vale? ¿Por qué utiliza Pablo esta palabra en esta carta que le manda a los corintios? Bueno, en el griego, el uso de esta palabra oikonomos se utilizaba para referirse al esclavo, a aquel esclavo que tenía la responsabilidad de administrar los bienes de su señor, y administrar todo lo que el Señor le daba. Y tenía, como le dice el apóstol Pablo, pero ten cuidado de que seas hallado fiel, seas un administrador fiel. Pablo usa este término para referirse a los cristianos y hacernos ver que somos llamados por Dios para que sirvamos con fidelidad en los diferentes ministerios que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad. El Señor, a todos aquellos que tienen ministerios, tienen un talento, tienen un don, te dice el Señor, cuida de que seas hallado fiel en lo que yo te he dado. Pero no solamente esto lo aplicamos a la vida en la iglesia, también lo aplicamos en nuestra vida personal. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado talentos en la vida cotidiana, ¿sí? Talentos para la contaduría, talentos para la ley, talentos para la enseñanza, talentos para muchísimas cosas. Todo lo que tú tienes de forma personal, las habilidades que tienes, es porque Dios te las ha dado, con un fin, con un propósito. Y te dice el Señor, cuida de ti, de que seas hallado fiel en esto que yo te he dado. ¿Vale? Vamos a ver algunos principios que tienen que ver con cómo ser un buen mayordomo. ¿Qué tengo que hacer para ser un buen mayordomo? De esto nadie se escapa, porque aún los más jóvenes que están en la preparatoria, la secundaria, el Señor te ha puesto ahí y el Señor te va a pedir cuentas de ese lugar. Te va a pedir cuentas de lo que tú has hecho con lo que Él te ha dado. Entonces ustedes también tienen que ser buenos mayordomos ahí donde el Señor los ha puesto. ¿Vale? El primer principio, si quiero ser un buen mayordomo, reconoce que todo lo que está bajo su poder pertenece al Señor. Yo debo de reconocer en primer momento que todo lo que tengo es del Señor. Todo el Señor me lo ha dado. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que el Señor me ha dado en primer momento? Una familia. Aquellos que tienen hijos, el Señor te ha dado una familia, en este caso tus hijos. Aquellos que no tenemos hijos, el Señor nos ha dado una familia a la cual, como ellos no conocen del Señor, yo debo de ser ese ejemplo hacia ellos, para que ellos puedan conocer al Señor Jesucristo. Nos vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, y dice la palabra del Señor, ¿ya todos lo tienen? Amén. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí, Ezequiel 18:4.
No, yo estoy leyendo otro, yo estoy leyendo el 18, creo. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Nos quedamos solamente con la primera parte del versículo. Dice el Señor, todas las almas son mías. La familia que el Señor ha puesto junto a ti, o que te ha dado a través de hijos, dice el Señor, esas almas son mías. ¿Qué has hecho con esas almas que yo te he dado? El Señor, a las que son madres, les va a pedir cuentas de sus hijos, hasta cierto punto. ¿Cómo los instruyeron en la palabra? ¿Qué les enseñaron? Recuerden que dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Tienen que enseñar la palabra del Señor de una forma precisa, para que cuando pase algo en su vida jamás se aparten de esa palabra. El Señor les va a demandar esa familia. Sí, puede decir, es mi familia, pero el Señor te la dio. El Señor te la prestó, porque te va a pedir cuentas de esas almas. Como les decía, tal vez no tengo hijos, pero soy el único en mi casa que conoce del Señor, que conoce de quién es Jesucristo. Mi responsabilidad es yo ser un testigo fiel, para a la vez con el ejemplo predicarle a ellos de quién es el Señor Jesucristo y ellos puedan conocerlo, porque si no, el Señor también me va a pedir cuenta de esto. ¿Cómo me fuiste fiel en medio de esta familia donde te puse para que ellos me conocieran? Nos vamos al Salmo 127. Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3 nos dice: He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Heredad de Jehová son los hijos, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito natural. ¿Sí? ¿Quieres ser un buen mayordomo delante del Señor? Número uno, tienes que reconocer que todo lo que el Señor te ha dado es del Señor. Solamente te lo ha dado para que lo administres. Y uno de ellos es la familia. La familia que está bajo nuestro cuidado pertenece a Dios. Un día daremos cuenta a Dios de cómo guiamos a nuestra familia, de cómo la cuidamos y la forma, y cómo la formamos para que fuera una familia temerosa de Dios. De todo este ámbito de la familia el Señor te lo va a dar. Y un día le vas a entregar cuentas de este punto. Otra cosa que el Señor nos ha dado son las posesiones, las cosas materiales. Todo lo que el Señor nos ha dado. Nos vamos al libro de Ageo, capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículo 8. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Ageo 2, capítulo 2, versículo 8 nos dice la palabra: Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué te afanas por las cosas del mundo si dice el Señor que son de Él? ¿Por qué te preocupan las situaciones materiales si todo está bajo el control del Señor? Cuando aprendemos a reconocer que todo lo que tengo, todo lo que el Señor me ha dado, dinero, pertenencias, son de Él, cuando llegue a pasar algo con esas cosas ya no me va a preocupar, porque el Señor sé que tiene control de todo. Aquí debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando el Señor nos llega a bendecir económicamente, nuestro corazón se envanece y el dinero se vuelve nuestro Dios, las cosas materiales se vuelven nuestro Dios, y ahí es cuando entramos en un problema, porque mi corazón ya no está en el Señor, mi corazón está en las cosas materiales, y el lugar donde esté mi corazón, ahí está el destino de mi vida, ahí es a donde voy a ir a parar. Y cuando aprendo a poner todo bajo las manos del Señor en materia económica, sé que Él tiene el control de todo, sé por qué pasan las cosas. Si estoy pasando por ayer platicábamos, estamos pasando por una época de vacas flacas, sé que el Señor así lo ha predispuesto, porque después de esta época de vacas flacas viene la bendición, ¿vale? Pero siempre y cuando sepa yo poner todas las cosas debajo del Señor. Un día el Señor te va a pedir cuentas de todo el dinero que te ha dado. ¿En qué lo invertiste? ¿Para qué lo utilizaste? Recuerda que a través de todo debemos darle la honra y la gloria al Señor. Todo lo que tienes. ¿Cómo utilizaste el carro que el Señor te ha dado? ¿Cómo utilizaste la casa que el Señor te ha dado? ¿Cómo utilizaste todos los bienes que el Señor ha puesto en tus manos?
Si queremos ser buenos mayordomos, debemos reconocer que el Señor nos ha dado todo, y por eso todo lo pongo a su servicio. Todo lo pongo para el uso y el bien de la iglesia del Señor. ¿Sí? Todo se lo entrego a mi Señor y Él sabrá qué hacer con ello. Y el Señor, tenlo por seguro que nos va a seguir bendiciendo cuando aprendemos a poner todo en las manos del Señor. ¿Sí? Si queremos ser mayordomos, no solamente en el ámbito espiritual, no solamente en el ámbito de la iglesia, en primer momento debemos de aprender a ser buenos mayordomos con lo que tenemos a la mano: familia y cosas. ¿Amén? Amén. Pero hay otra cosa también, nos vemos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio 8, versículo 18. Dice la palabra del Señor: antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dice la palabra del Señor: porque Él te da el poder de hacer las riquezas. Él te da el querer como el hacer, de tener todas las cosas que tienes. Pero vas a entregarle cuentas al Señor de todo lo que te ha dado, de todo lo que te ha puesto, del trabajo donde te ha puesto. Vas a tener que entregarle cuentas al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Para eso nos ha llamado, para ser mayordomos de todo lo que tenemos a través del Señor Jesucristo. Otro punto que en estos últimos tiempos se ve muy afectado, y muchas veces ya no somos tan buenos mayordomos en este ámbito, y me refiero al tiempo. ¿Sí? Hay cosas en la vida que se pueden recuperar, pero el tiempo perdido jamás se recupera. La mejor inversión de nuestro tiempo es cuando servimos al Señor. ¿Cómo distribuyes tu tiempo? ¿Cómo tienes organizado todo el tiempo a través de tus actividades? ¿A qué le das mayor prioridad? ¿A tu trabajo? ¿A la televisión? ¿A las redes sociales? ¿A Netflix? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo destinas para instruirte en la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo tomas de todo el día que el Señor te ha dado para estudiar su palabra, para leer su palabra, que son cosas distintas, para estar en oración y en comunión con mi Señor? ¿Cuánto tiempo destinan? El Señor también nos va a pedir cuentas del tiempo. Y muchas veces decimos: ya no leo, ya no leí su palabra porque no me dio tiempo. ¿Sí? Porque tuve mucho trabajo y llegué muy cansado. Pero uno, como hijo de Dios, como cristiano, nuestra primera prioridad tiene que ser estar en contacto con el Señor. Y muchas veces no lo han dicho. Un cristiano, en primer momento, debe estar totalmente conectado con el Señor. Debe de estar conectado de la fuente de su alimento espiritual. Porque si no, ¿qué pasa si no comen un día? ¿Qué les pasa si no comen un día? No tienen energía, se empiezan a marear. Entonces imagínense si no comieron una semana en el ámbito espiritual, ¿cómo se encuentra su espíritu? Porque muchas veces no encontramos cristianos fuertes en la palabra del Señor. ¿Por qué no encontramos cristianos firmes en su fe? Porque descuidamos esta parte. Descuidamos el tiempo que debemos de pasar en la presencia del Señor. El Señor nos va a pedir: ¿qué hicimos con ese tiempo? ¿Qué hiciste con tu tiempo que te di? Y ese tiempo ya no lo vamos a recuperar. Haz tu lista de actividades en el día y ve cuánto tiempo destinas para el Señor. ¿Cuánto tiempo metes metido en la oración? ¿Cuánto tiempo en el estudio? ¿Cuánto tiempo en su palabra? El Señor también te va a pedir esta buena administración hacia el tiempo. Todo este tiempo que tenemos en la televisión, en las redes sociales, viendo películas y todo en Netflix, bien lo podemos ocupar para el ámbito espiritual. Y jamás un buen cristiano nunca deja de lado esto, el meterse en la presencia del Señor, porque ese es su alimento. Tus habilidades. ¿Qué habilidades tienes? ¿Tienes habilidades para dibujar? ¿Habilidades para diseñar? ¿Habilidades, como ya mencionábamos, para ser contador? ¿Para hacer planos? ¿Para llevar una muy buena administración? ¿Para ser líder? ¿Sí? ¿Para ser la cabeza de un grupo? El Señor también te va a pedir cuentas de esa habilidad que el Señor te ha dado. Nos vamos a Éxodo 35.
Éxodo capítulo 35, versículo 30. Éxodo 35, versículo 30, y leemos del 30 en adelante. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, y en todo artificio. Estos son los talentos o las habilidades que el Señor le había dado, para proyectar inventos, para trabajar en oro y en plata, y en metal, y en obra de pedrería, para encastar, y en obra de madera, para trabajar en toda invención ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha henchido de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio y de invención, y de recamado en jacinto, y en púrpura, y en carmesí, y en el lino fino, y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Hizo pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. ¿Para qué le dio Jehová a estos dos hombres tanta sabiduría, tanto conocimiento, tantas habilidades? Para la obra, para el ministerio, ¿sí? Vemos cómo el Señor es quien da todas estas habilidades para que las puedas aplicar en su obra. Todo lo que el Señor te ha dado, cualquier tipo de habilidad, lo tienes que usar para la obra del Señor. Dios nos ha dado habilidades naturales y lo ha hecho para que en primer lugar nos ocupemos para el servicio de Él, ¿sí? En primer momento en su obra, pero también en tu trabajo. Si una de tus habilidades la aplicas en tu trabajo, es para darle la honra y la gloria al Señor, para que los demás puedan ver que a través de tus obras glorificas al Señor. Porque muchas veces de esa forma es como la gente empieza a conocer al Señor, porque te pregunta: en ti veo algo distinto que en los demás no veo. ¿Por qué tú siempre estás puntual en el trabajo? ¿Por qué tú siempre sacas tu trabajo a tiempo? ¿Por qué das lo mejor de ti en el trabajo? Muchas veces la gente ve eso en un cristiano, que hay algo distinto en que comparándolo con los demás. Y somos un testimonio vivo del Señor Jesucristo a través de nuestras obras. Debes de tener cuidado en qué ocupas los talentos que el Señor te ha dado, en qué los has invertido. Has obtenido frutos a partir de esta palabra que el Señor te ha dado, a partir de los dones que Él te ha dado, de los talentos que ha puesto en ti. ¿Qué has hecho con ellos? Por otro lado, aparte de las habilidades, este tipo de talentos que el Señor nos ha dado, también hay dones. Ya hablando en el ámbito espiritual. Todos en el ámbito cristiano tienen dones. A nadie el Señor ha dejado sin dones. La cosa es que le pidas y le preguntes al Señor: ¿cuál es el don que me has dado? Nos vamos a 1 de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud de Dios, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Dios ha enriquecido a los creyentes dándoles dones por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don que el Señor te ha dado? ¿Qué has hecho con el don que el Señor te ha dado? ¿Lo has utilizado como dice Pedro? ¿Lo has usado con poder? ¿Lo has usado con dirección? ¿Lo has usado con unción? ¿Ese don que el Señor te ha dado, lo has aplicado y ha dado frutos? ¿Qué has hecho con el don que el Señor te dio? Como te decía en primer momento, el Señor a todos nos ha dado dones, a todos. Y cuidado donde guardes el don que el Señor te ha dado.
porque nos va a pasar como la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Que al que le dio un talento fue y lo guardó, lo enterró. Y cuando vino su señor le pidió cuentas de ese talento y dijo, es que lo escondí. Lo guardé porque te conozco como eres, que cosechas donde no sembraste. ¿Sí? ¿Qué has hecho con el talento, con el don que el Señor te ha dado? ¿Lo has utilizado o lo has guardado? Si lo has guardado, aguas, y mejor ponlo a trabajar, porque el Señor, cuando te llame a su presencia, te va a pedir cuentas de ese don. Dios ha enriquecido a los creyentes dándole dones por medio de su Espíritu Santo. Pero tenemos varias cosas en cuanto a los dones. Número 1 dice, no deben ser motivo de orgullo. Los dones que el Señor nos ha dado no nos deben de enorgullecer. Y el Señor te ha dado el don de tocar un instrumento, te ha dado el don de la enseñanza, te ha dado el don de estar aquí arriba, en cualquiera de los ámbitos. No es un elemento para que te enorgullezcas, para que tu corazón se vanaglorie, sino es para darle la honra y la gloria del Señor. Un cristiano que pasa en contacto con el Señor muchísimo tiempo y le da un don como estos, lo sabe utilizar, lo sabe aplicar sin vanagloriarse. No son para nuestra complacencia. Como leíamos en 1 de Pedro, los dones son para el servicio de la iglesia, para el crecimiento espiritual de la iglesia. No es para mí, no es para que lo guarde, no es para que yo me jacte de que lo tengo y no más, sino es para que lo pongas en práctica y gracias a ello el Señor te va a utilizar para que su iglesia crezca. Son para la gloria de Dios los dones, son para beneficio de los creyentes, para su crecimiento espiritual. No son garantía de una vida santa. Aquí hay que tener mucho cuidado porque tenemos como ejemplo la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había muchos dones. Casi toda la gente en la iglesia de Corinto tenía dones. Pero si leemos con detenimiento la iglesia de Corinto, era una de las iglesias más carnales que había en la iglesia primitiva. ¿Sí? Ahí nos muestra que el tener un don no es sinónimo de santidad. Porque el Señor puede utilizar a quien sea, sin que esté en un ámbito de santidad, para el beneficio de su iglesia. Y ahí entramos en conflicto porque pensamos que una iglesia que se mueve en los dones del Espíritu Santo está realmente metida en la santidad. Ahí hay que tener cuidado. ¿Sí? Como les decía, el tener dones no es sinónimo de santidad. Ahí depende de cada persona si yo realmente estoy metido en la presencia del Señor. El Señor nos puede utilizar mucho. A quien ustedes quieran, a la pastora, a Emma que anda en Puerto Rico, nos puede utilizar. Pero realmente el Espíritu Santo es el que conoce nuestros corazones y sabe si estamos entregados realmente a la obra del Señor o simplemente lo hacemos por vanagloria. Pero el Señor, en su infinita misericordia y en su orden perfecto, no importa, me puede utilizar para su obra. ¿Vale? Él me va a utilizar aunque yo no quiera o aunque yo no tenga una buena dirección en mi caminar. El Señor lo va a hacer. De ahí que les decía, el tener dones no es un sinónimo de santidad. Ahí cada uno va a dar cuentas de su actuar y de su corazón en la presencia del Señor. Y como ejemplo les decía, tenemos a Corinto. Un día estudien en la iglesia de Corinto y van a ver cómo se movían en todos los dones. Pero siempre Pablo les está diciendo que era la iglesia carnal, la iglesia más carnal que había en ese momento histórico. ¿Bien? El éxito en la obra del Señor no depende de los talentos o de los dones, sino de la fidelidad en el uso de ellos. Dios nos premiará no por la cantidad de dones que tengamos, sino por la fidelidad con la que usamos esos dones que Él nos dio por gracia. Y de aquí retomamos nuevamente la parábola de los talentos. El Señor, el dueño, el amo, llega y le dice, tú que tuviste 5, ¿qué me tienes? Le da otros 5. El Señor, que le dio 2 talentos, le entrega 4. ¿Sí? Y a todos les dio lo que lo que ellos habían producido con lo que el Señor les había dado. Y al que nada más tenía uno que lo esconde, se lo quita y se lo da al que tenía 5. Hay que analizar muy bien esta parábola. Dense cuenta que el Señor no se queda con nada. Se lo regresa a sus trabajadores y al que le escondió su don se lo quita, pero se lo da al otro que había producido. ¿Sí? El Señor no nos va a premiar por el número de dones que tengamos o talentos que tengamos, nos va a premiar por el uso fiel que hagamos de estos. ¿Sí? Si el Señor nos dio la habilidad de
tener una muy buena administración y tener su casa limpia, mientras seamos fieles en ese talento que el Señor nos ha dado, tendremos una recompensa. ¿Sí? Si el Señor nos ha dado un don de sabiduría para poder enseñar a los demás, mientras seamos fieles en ese ámbito, el Señor nos va a dar nuestra recompensa. ¿Sí? No quiere decir que el que tenga más dones va a tener mayores recompensas. Al contrario, se le va a exigir más responsabilidad y le van a pedir más frutos por cada uno de esos dones que el Señor les haya dado. Por eso, cuiden su boca a la hora de que pidan al Señor cosas o dones. Y digan: Señor, yo quiero estar dirigiendo la alabanza. Señor, yo quiero estar en la música. Señor, yo quiero estar con las sugieres. Señor, yo quiero estar en cualquier lado, de evangelista, de misionero. Porque el Señor te lo puede dar, pero ¿qué uso vas a hacer de él? ¿Sí? Acuérdate que mientras más dones tengas, vas a tener que dar cuentas de cada uno de estos dones. ¿Sí? Si quieres ser un administrador fiel, un mayordomo fiel, tienes que mostrar fidelidad en el servicio en la obra del Señor. Si buscas, esta primera parte que les mencionaba, vimos las características de un buen mayordomo. ¿Cómo ser un buen mayordomo? Vamos a llamarle en el ámbito un poco más personal. Mi familia, mis obras, mi tiempo, con los talentos que me ha dado y con los dones que me ha dado. ¿Cómo los voy a aplicar? Ahora, si quiero ser un buen mayordomo, también debo de tener una fidelidad en el servicio de la obra del Señor. Ahora sí nos vamos al ámbito espiritual. El primer punto, debe tener cuidado de la familia espiritual donde el Señor te ha puesto. Nos vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra del Señor, ya todos lo tienen. Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, 7. Dice la palabra del Señor: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en su casa, que su casa se salvase, por la cual fue condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Nos quedamos igual con la primera parte de este versículo. Dice: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Noé, cuando le recuerden toda esta cuestión del diluvio, lo que hace es obedecer al Señor, hace el arca que le había mandado el Señor, toma las provisiones y mete a su familia. Y dice aquí, nos recuerda el libro de Hebreos, salvó a su familia gracias a las acciones que llevó a cabo. Un buen mayordomo, el buen mayordomo no solo enseña la palabra de Dios, sino que es modelo para su familia. Nuestra familia tiene todos los ojos puestos en nosotros y son ellos los que mejor pueden testificar qué tan honestos somos. Si no vivimos lo que predicamos, son nuestros familiares los que primero rechazarán la palabra de Dios. El primer punto, esto lo aplicamos en mi núcleo familiar. Si mi familia no conoce de Cristo, yo soy el medio por el cual lo van a conocer. Y si no soy un buen testimonio, ellos son los primeros que se van a dar cuenta y siempre nos van a decir: ay, no, para ser como tú, mejor no, mejor me quedo como estoy. Y debemos de ser un buen testimonio ante los ojos de los demás. Si esto lo pasamos al ámbito de la iglesia, aquellos que tienen dones o talentos en los cuales hay que mover gente y el cual son el ojo de todos los demás, deben tener cuidado en su andar, en el cuidado de su actuar. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza siempre va a poner el ojo en el hombre. Cuando llega una persona nueva y empieza a conocer de Cristo, él va a tratar de ver a Cristo a través de los servidores, a través de la gente que está sirviendo, va a tratar de conocer al Señor. Imagínense si damos un mal testimonio, ¿sí? El Señor nos va a demandar esa persona que había llegado. ¿Qué vamos a decirle al Señor en torno a esa familia espiritual que el Señor está trayendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un buen testimonio? Ahí
retomo lo que les decía hace un momento. Tengan mucho cuidado con lo que le piden al Señor. Le piden un lugar donde todo el mundo los va a voltear a ver, tiene que ser un buen testimonio. Porque si no, el Señor les va a demandar. Aquellos jóvenes que no tienen hijos ni tienen una familia, por así llamarlo, más que su mamá, su familia, sus primos, sus tíos, también voltean a verlos. En su escuela también los voltean a ver porque saben que son cristianos. ¿Y qué testimonio dan? ¿Cómo muestran a Cristo al mundo? ¿Cómo lo van a presentar? Porque el Señor, si en algún momento te iba a utilizar para que en la escuela dieras un testimonio de quién es el Señor, pero por tu mal testimonio, ¿qué no lo haces? El Señor te va a demandar esa acción. ¿Sí? El Señor, cuando lleguemos a su presencia, imagínense que nos va a pasar una película de todo lo que hicimos. Y te va a demandar cada una de las acciones en su contra que hiciste. ¿Sí? Ahí también deben de aprender a ser buenos mayordomos de lo que estén haciendo. Un buen mayordomo tiene cuidado de la iglesia. Nos vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor: esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios, para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Los grandes descalabros que ocurren en la iglesia, en las iglesias locales, pequeñas o grandes iglesias, muchas veces suceden por la culpa, por la irresponsabilidad, por los pecados de los que Dios ha puesto como líderes para que cuiden al pueblo del Señor. Muchos problemas que devienen en las iglesias locales, desgraciadamente, son el resultado del mal actuar de la gente que el Señor ha puesto enfrente. ¿Sí? Porque no han cuidado su caminar con el Señor, no han cuidado la administración que el Señor les ha puesto. ¿Sí? Y no es que digan del Señor, lo hiciste contra mi voluntad. Casi todos los líderes, o siempre los líderes que se han levantado, es porque el Señor los ha llamado, los ha confirmado y ellos han dicho: sí, Señor, yo quiero ir. Pero durante ese caminar han hecho cosas que no tuvieron que haber hecho, y por eso hay muchas iglesias lastimadas, muchos cristianos lastimados, muchas iglesias que se han caído, muchas iglesias que se han dividido por las malas acciones de los líderes. Y no solamente me refiero a los pastores, porque casi siempre decimos los pastores. Hablo de líderes en alabanza, líderes en evangelismo, líderes de ujieres, líderes en cuestión de limpieza, líderes en el ámbito educativo. Todos aquellos que tienen un puesto de líderes tienen mucho que ver en cómo se está moviendo la iglesia, cómo se está dirigiendo, qué direcciones toma en el actuar. Como les comentaba, la gente cuando llega en primer momento voltea a ver estos elementos, a esta gente, y somos la carta de presentación de Cristo para ellos. ¿Cómo le estás presentando al Señor Jesucristo a todos aquellos que llegan por primera vez a una iglesia? ¿Sí? ¿Cómo se los estás presentando? ¿Un Dios de amor, un Dios de orden, o un Dios que habla de los demás? Un Dios que solamente se la pasa criticando. De un Dios, bueno, muchísimas cosas que pudiésemos sacar, ¿vale? Pero pon eso en tu mente. Ten cuidado de la iglesia que el Señor ha puesto en este lugar. Si lo reducimos a MSI, ten cuidado de la gente que va entrando por esa puerta. Tú que ya conoces el Evangelio, tu principal cuidado deben de ser estas ovejas que llegan en primer momento. ¿Amén? Y a nadie dice amén, ¿verdad? Amén. Ten cuidado de ti mismo. ¿Quieres ser un buen mayordomo? Un buen mayordomo también se tiene que cuidar a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a llegar a enseñarle a los demás si yo no tengo cuidado de mi alimentación espiritual? ¿Cómo me alimento si no tengo una comunión con el Señor? Si no soy un buen mayordomo del tiempo. ¿Cómo voy a obtener un alimento directo del Señor? Lo voy a procesar para poderlo transmitir. ¿Sí? Muchos líderes, por querer hacer todo,
se echan encima trabajo y a la mera hora quiebran. O no lo hacen de la mejor forma. Y muchas veces por tratar de abarcar todo descuido mi vida personal con Cristo. Nos vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. No, yo creo que nos vamos desde el 14. 1 Timoteo 4, 14. Dice la palabra del Señor, desde el versículo 14. Le escribe Pablo a Timoteo: no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbítero. Recuerden, aquí Timoteo estaba titubeando y decía: ¿realmente tú, Señor, me has dado este ministerio? Por eso le recalca a Pablo: acuérdate que ese ministerio te fue confirmado a través de profecía también. Y porque ya estaba dudoso del servicio que tenía. El versículo 15: medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, aquí mismo salvarás a los que te oyeren. Le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de la doctrina, no cambies la doctrina, no confundas la doctrina, porque por tu culpa, tú como estás enfrente enseñando, muchos se van a perder por no aplicar la doctrina correcta. ¿Vale? Le dice Pablo a Timoteo: ocúpate de ti. Sí, estás enfrente de la iglesia, pero primero estás tú. Métete con el Señor, está en contacto con el Señor, y el Señor te va a dar revelación para los que están a tu cargo. Y aquí también tenemos problemas con muchos líderes, porque, como les decía, se atiborran de trabajo, de cosas que hacen en la iglesia, que muchas veces se descuidan a sí mismos y ya no se alimentan espiritualmente, porque el tiempo no les alcanza. Para eso les dice Pablo también: a uno les dio el don de maestros, profetas, administradores, levitas, todos los dones que tenemos en la iglesia, para que el trabajo se distribuya y todos trabajen como un cuerpo, ¿sí? En orden, sincronizados, y no la carga caiga sobre uno solo. ¿Sí? Claro, muy distinto si el Señor los manda de misioneros, ¿sí? Ahí sí, la mayor parte del trabajo lo van a hacer ustedes, pero ahí el Señor les va a dar la habilidad de hacerlo. Para eso el Señor levanta evangelistas, que ellos sí tienen una gran capacidad para poder hacer todo este tipo de cosas en lo que se conforma una iglesia y empiezan a surgir los dones dentro de la iglesia. Recuerda, te dice el Señor: ¿quieres ser un buen mayordomo? Muestra fidelidad en el servicio, cuida a tu familia en el ámbito espiritual, cuida a la iglesia del Señor y cuídate a ti mismo. Nunca te descuides a ti, nunca descuides tu vida personal, tu vida espiritual, por tener mucho trabajo. Nunca descuides esa parte en el mundo espiritual. Y el tercer punto, si quieres ser un buen mayordomo, trabaja. El buen mayordomo trabaja en espera de su Señor. Trabajamos sabiendo que el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado, de todo lo que nos ha puesto. Nos vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice la palabra del Señor. ¿Ya todo lo tienen? Mateo 25, capítulo 25, versículo 14. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue, y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cayó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui, y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y tendrá más. Y al que no tuviera aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es uno de los pasajes que más duramente advierte a los siervos del Señor lo que ocurrirá con los que no sean fieles en su servicio a Dios. Dios dirá las palabras más duras a los administradores infieles. Esta es una de las palabras donde más de forma muy sencilla nos muestra lo que va a pasar con los dones que el Señor te ha dado si es que no generan un fruto. Todos los dones, todos los talentos en el ámbito natural, en el ámbito espiritual que el Señor te ha dado, tienes que manejarlos. Tienes que entregarle sus frutos al Señor. Porque si no, nos va a pasar como a este siervo infiel, que le dice el amo: siervo malo y negligente. Si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, ¿por qué no lo diste a los bancos para obtener una ganancia cuando yo viniera? ¿Qué estás haciendo con los talentos que el Señor te dio? ¿Los estás escondiendo? ¿Los estás usando para su obra? ¿Los estás usando para tu beneficio? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? Hablando en el ámbito natural, hablando en el ámbito espiritual, ¿qué dones el Señor te ha dado o qué le has pedido al Señor? Porque el Señor te puede tomar la palabra y darte un don que tú tanto anhelas. Pero si no eres un buen administrador, aquí tenemos las palabras que le dice a los malos administradores. El mal siervo fue cobarde, el mal siervo no tendrá un final feliz. Y lo que les decía hace un momento es, el amo no se queda con las ganancias. ¿Qué es lo que hizo? Al que nada más tenía uno y lo escondió, se lo quitó y se lo dio al que tenía 10. Es decir, en ningún momento nos habla la parábola de que el amo se quedó con todo, sino que los siervos se quedarán con ello, se los dio para que lo administraran, y aquel que no hizo nada le quitó lo que le había dado y se lo dio a otro. Tengan mucho cuidado con lo que le piden al Señor, si es que lo han hecho en algún momento, en cuestión de dones, para servir en la iglesia, y las habilidades que el Señor te ha dado para que te muevas en el mundo material. Y también qué has hecho con las cosas materiales que el Señor te ha dado, el Señor ha puesto en tus manos. Dios nos ha llamado por su gracia para que le sirvamos en su santa obra. Nos ha dado su santo privilegio que seamos administradores de los bienes que le pertenecen. Los grandes privilegios encierran grandes responsabilidades. También le dice Pablo en alguna de sus cartas, le dice: ¿anhelas un obispado? Buena obra deseas, ¿sí? Un buen servicio deseas, pero ¿estás preparado para ello? El tamaño del talento que pidas, del don que pidas, es el tamaño de lo que vas a entregar como un resultado, como fruto al Señor, ¿sí? Analiza tu vida, ¿qué has hecho con todo lo que el Señor te ha dado? Los grandes privilegios encierran grandes responsabilidades, de manera que la exhortación que nos hace el apóstol Pablo es que sirvamos con fidelidad y del Señor recibiremos la recompensa, ¿sí? ¿Qué has hecho con todo lo que el Señor te ha dado? Y aquellos a los que el Señor les ha dado gente a su cargo, ¿qué has hecho con la gente que el Señor te ha dado? ¿Dónde está la gente que el Señor ha puesto en tus manos?
¿qué has hecho con ello? Ten en cuenta que el Señor te va a pedir, te va a demandar un control, te va a demandar los frutos de lo que el Señor te ha puesto. Cosas materiales en el ámbito espiritual, con tus hijos, con tu familia o personas en el ministerio. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde están los frutos que ya tuviste que dar? Amén. Cierra tus ojos en esta tarde, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder ser unos buenos administradores. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Señor. Gracias por recalcarnos nuevamente que debemos de ser buenos administradores en tu obra, en nuestra vida personal, en los lugares donde tú nos has puesto, bendito Señor. Queremos ser unos buenos administradores, bendito Dios, para que cuando tú regreses podamos entregarte lo que tú nos diste y el fruto que esto ha dado, bendito Dios. Te pedimos que seas tú el que tome el control de todos los dones de esta iglesia, bendito Dios, que se utilicen conforme a tu voluntad, que se utilicen para la dirección de tu iglesia, para que den fruto a su tiempo, bendito Padre. A todas aquellas personas que les has dado un don, bendito Dios, redarguye sus corazones para que lo utilicen bajo tu mando, bajo tu palabra, bajo tu dirección, bendito Dios. Aquellos a los que tú les has dado un don, pero lo han guardado por miedo, lo han guardado porque no quieren estar en tu obra, bendito Dios, redarguye también sus corazones y hazles entender que en algún momento tú vas a demandar el fruto de ese don. ¿Qué hicieron con lo que tú les has dado, bendito Señor? Te pedimos que seas tú el que tome dirección en nuestro andar, en nuestro caminar, en la toma de decisiones que hagamos, bendito Dios. Que todo lo que hacemos sea para tu honra y para tu gloria. Que todo lo que hagamos sea de beneficencia para tu iglesia, bendito Dios, y que dé su fruto a su tiempo. Que sea para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, bendito Padre. Danos sabiduría y entendimiento para poder entender qué dirección debemos de tomar en nuestro diario caminar, bendito Señor. Queremos ser hallados como unos fieles mayordomos de tu palabra, bendito Dios. Unos fieles mayordomos que sabemos que recibiremos nuestra recompensa no en esta vida, bendito Dios, porque nuestras recompensas son en el ámbito espiritual y no en el ámbito material, bendito Señor. Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, bendito Dios. Eres grande, eres poderoso, eres santo y eres justo, bendito Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos has permitido estar aquí, bendito Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.